Hi, we are Javi, Miguel, Ale and Manu. And in this video, our grandmothers are going to talk about how was Palos in the past. Vivía en una casa muy pequeñita, con un portal y una habitación chica, y ahí hacíamos la vida. Tenía un hermano y yo, y mi padre y mi madre. Vivíamos en esa casita chica. Ya después, cuando éramos mayores, ya nos bajamos, nos fuimos a la casa de mi abuela, que ahí ya era más grande y ya vivíamos mejor. Pero en esa época, cuando dos chicas, era una habitación y un portalito que ahí hacíamos toda la vida. Ahí nos bañábamos en un baño que teníamos grande mi madre, y ahí nos metía en el baño, nos bañaba y ahí vivíamos. El colegio era un salón grande que era en el ayuntamiento, y las niñas y los niños estaban aparte, y las niñas estaban en un salón que tenía el ayuntamiento grande para el patio, y ahí estábamos las niñas, las mayores y las chicas, todas juntas. No había como ahora de niños más chicos sino todas las edades estábamos juntas en el colegio. Y la maestra que yo tenía se llamaba Doña Oria. Y después ya Doña Oria se fue a Moguer a hacer de maestra allí, y tuve a Doña Elvira. Pero no era como está ahora en los colegios, no se aprendía lo que se aprende ahora, ni de nada de nada. El tiempo libre lo pasábamos pues jugando todos los niños en la calle, con las mariquititas, las niñas, los niños con la billarta, jugando con la billarta y con los juegos de antiguamente que teníamos, saltando, con la cuerda saltando todos los niños y las niñas juntos, y en la calle jugábamos todos los niños juntos. Y no había ni televisión, ni había nada de juego, ni solo la calle, jugar en la calle. Y no había peligro ninguno para nosotros, porque ni había coche, ni había nada. Entonces allí jugábamos pues, muy tranquilamente, en la calle, todo jugó en la calle, y ya está, jugando en la calle. El cambio ha sido grandísimo. Antes, cuando yo me criaba, había unos 800 habitantes, muy poca gente, y ha ido agrandando el pueblo y cada vez más gente. En aquella época la gente en las casas no cerraban las puertas, estaban las puertas siempre abiertas, porque no había la gente que hay hoy de forastero ni nada, y la gente se dedicaba nada más que a estar con la puerta abierta, y una vecina que si hablaba con otra vecina, que si se sentaban en las puertas a tomar fresco en el verano, todas las vecinas juntas, había mucha unión con los vecinos. Y muy bien. La calle era de barro, no estaba como está ahora, era barro, las calles sin arreglar, no había agua potable en las casas, solamente una luz para alumbrarnos en aquella época cuando yo me criaba. Pero no había ni cuarto de baño, ni había nada, no había nada de eso como hoy tenemos. Hoy tenemos todo lo necesario, pero en aquella época no había ni agua en las casas. Y después ni madrona, ni se tiraba el agua a las calles, porque no había nada de esas cosas. Hola, muy buenas. Soy Teresa Aparicio Perales. Nací en 1938 y la guerra civil terminó en el 39. Yo era muy pequeña
Estoy viviendo 48, no soy de aquí, soy valenciana, pero estoy viviendo en Palos 48 años, porque mi marido vino a trabajar en la base que hay del INTA en Mazagón, de lanzamiento en Mazagón, y nos vinimos a vivir a Palos. Yo he estado muy a gusto aquí, tengo mis nietos, he estado estupendamente. No palerma de nacimiento, pero sí de corazón. Le voy a explicar porque yo en la posguerra, claro, le he pasado en la provincia de Valencia. Mi pueblo, un pueblo grande y con muchas posibilidades, porque habían 2 fábricas de mantas. Una fábrica Piqueras y Marín hacía las mantas para el gobierno. Todos los militares y todo eso se llevaban las mantas de allí. Entonces la gente pues tenía un ingreso en su casa. Y la mayoría pues tenían todos los meses una entrada de dinero. Claro, habían personas también que la han pasado fatal. Yo, gracias a Dios, en mi casa no ha faltado de nada. Hemos tenido comida, hemos tenido, como tenían mis padres, campos, también teníamos aceitunas y aceite, que era muy valorado, porque entonces, teniendo aceite, tenías de todo. El dinero corría poco, pero eran los cambios. Si tú tenías aceite, ibas a donde el panadero y te daban harina para tú hacer el pan. O sea que en mi casa no ha faltado, gracias a Dios, de nada. Luego, en mi pueblo, ya he dicho que era grande, y entonces había colegios de monjas y los colegios de las escuelas nacionales. Yo iba al colegio y allí, claro, ya empecé a leer a todo, porque allí te enseñaban a todo. Y estaba la sección femenina, que también se formó, y ya cuando me hice un poquito más grande, pues ya entraba en los cursos que hacían hasta cursos de baile, los grupos de sección femenina. A mí me gustaba también bailar, también me metí en ellos. Luego hubo un curso cerca de Valencia, que era un curso de música. Me apunté, porque yo me apuntaba a todas. Yo me apunté, estuve un mes allí, y allí cantábamos, nos levantábamos por la mañana, íbamos vestidas como la Falange, con camisa azul, la falda gris. Nos levantaban por la mañana y cantábamos Cara al Sol con la bandera, subiendo la bandera, cantando. Había hasta baloncesto, ¿eh? No os creáis que en esa época, yo claro, ya tenía 15, 16 años, que era una edad para enseñarme muchas cosas, que vamos, que he tenido posibilidades, gracias a Dios. Y os voy a contar una anécdota, porque es muy curiosa, porque allí toda la gente no vivía bien. Ha habido mucha necesidad. Después de la guerra ha habido mucha gente que ha perdido sus familiares y no han sabido dónde han estado. Yo, gracias a Dios, en mi casa, en ese concepto, hemos estado muy tranquilos. Pues yo lo digo por esto, porque saliendo un día del colegio, pues serían las 12:15, empezaron las campanas de mi pueblo, que mi pueblo es Enguera. Empezaron a tocar a gloria, a muertos, a fuego, a todo lo que había que tocar. Entonces algo pasa en Enguera. Los que estaban por el campo acudieron al ayuntamiento. Nosotros salimos del colegio y en vez de ir a casa nuestra, nos fuimos al ayuntamiento. Y aquello estaba de gente que no se podía más. Sabía que habían venido unos delegados de Valencia porque se llevaban el aceite. La gente que teníamos aceite, mi padre también tenían campos. Entonces el Estado se llevaba casi la mitad. La gente lo escondía hasta donde estaban las caballerías, para que no supiesen los litros de aceite que cogían, después que los pobres estaban trabajando todo el año. Y con eso era lo que se comía muchas personas, porque no tenían otra cosa. Y estos señores habían venido a Enguera a llevarse el aceite. Entonces, esta anécdota está muy bien porque luego la gente vino de
del campo, toda la gente allí, en la plaza del ayuntamiento y la plaza de la iglesia. ¿Qué pasa en Enguera? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todos para Enguera. Ya se vinieron todos del campo al pueblo. Y allí, cuando salieron los delegados, claro, estaban ya cagaditos encima, perdonen la expresión, pero estaban ya, que no sabían dónde meterse. Los pobres se subieron al coche y la gente salió detrás de ellos hasta el final de la carretera, echándoles piedras. Y voy a cantar lo que le sacaron. El día 30 de enero vinieron los delegados a llevarse el aceite y el pueblo se ha levantado. Chequetío, chequetío, qué pedra que le han metido. Y así terminó. La gente ya no vinieron más, pero claro, la gente tenía miedo, tenía muchísimo miedo. Si queréis saber del extraperlo, pues claro, el extraperlo que había en Enguera era el aceite, porque la gente, allí había muchísimos campos, y entonces la gente, el único extraperlo que tenía era el aceite, y tenía su familia en Valencia, que en las capitales siempre han pasado mucha necesidad. Entonces mi padre era transportista, que siempre le daban, pues mira, un cesto de fruta, una caja de esto, y aceite, alguna garrafita de aceite, que eso no se podía hacer. Cuando llegaba a la entrada de Valencia, pues siempre lo hacían parar a ver si llevaban algo para pagar. A Enguera venían las monjas, las pobres también, a recoger por las casas que les dieran aceite. Y siempre, pues una casa le daban un cacharrito, un vasito, iban llenando una garrafita. Entonces se la llevaba mi padre también a Valencia. Y cuando llegaron a la entrada de Valencia, que los pararon, pues claro, miraron el camión y vieron que llevaba aceite. Y claro, ahí te decían pagar una multa. Tú no podías llevarlo sin declarar. Y entonces mi padre dijo, no, estos son de las monjas, que han venido a Enguera a pedir y entonces son de las monjas. Así que la suerte la tuvieron las monjas, porque no pagaron multa. Pero el aceite se lo llevaron las monjas y por lo menos se aprovechó. Y no se aprovechó el Estado, que era nada más que chupar y chupar y chupar de los pobres desgraciados. Nací en el año 1951. Mis padres tenían una tienda que, como era una época tan mala, tenían muchísimo, le debía mucho a la gente. Tenían unas libretas, prácticamente el pueblo entero le debía dinero y al final pues, tuvo que dejarlo, la tienda. Y pusieron un bar. Y yo tenía una infancia pues, normal. Fui al colegio hasta los 14 años. Hice mis estudios básicos, porque no se podía estudiar otra cosa, ni los padres podían, ¿no? Pero luego una infancia normal, y de lo más normal de la vida. Como se puede ser, ahora mismo puede tener un niño de la época de hoy, una niña feliz, en mi pueblo con mis padres y la gente del pueblo, un pueblo tranquilo, con mucha vida que tenía, mucha vida, mucho campo, muchos huertos y mucha comida. Hambre no pasamos. No, hambre no pasamos nunca. Y yo, hombre, los años de hambre, yo lo escuchaba decir a mi madre, a mi suegra, y a mis abuelas, le escuchaba yo decir que habían pasado mucha hambre. No hambre, porque en el pueblo no se pasó nunca hambre, porque eso te digo yo que había mucho campo, y la gente tenía las cabras, tenía las ovejas, tenía el aceite, tenía los garbanzos, sembraban y tenían para comer de todo. Hambre no pasaron en el pueblo nunca. La gente tenía los hornos en su casa, hacían su pan. Pero claro, en alguna cosa se notaría, pero yo eso no lo viví. Y el extraperlo era las cosas que se sacaban de los sitios ocultos, digamos, como comprar oculto de extraperlo. La gente, nosotros como teníamos frontera con Portugal, pues la gente pasaba a Portugal, pasaba a Barranco y compraba cosas de ahí y las traía pues, de eso, de extraperlo. Es una palabra muy pueblerina. De las palabras que en el pueblo las he escuchado siempre. Uy, esto es de extraperlo. Es como una cosa escondida.
Yo la televisión, la radio sí, la radio se escuchaba. Yo me acuerdo de mi padre escuchaba que era muy comunista, porque era comunista, escuchaba la Onda Cero, que era una... Eso también de extrapelo, había que escuchar la radio a escondidas, porque esa radio se escuchaba a escondidas porque era la época de Franco. Y luego la tele, pues yo ya tenía por lo menos 15 años cuando llegó la tele al pueblo, que nos íbamos todos a casa del cura que compró la primera televisión y íbamos allí a verlas, las películas. Y luego Nodo, en el cine sí, íbamos al cine, teníamos cine de verano y cine de invierno, y ponían el Nodo, lo primero antes de la película, ponían un Nodo que era como un telediario chico, digamos, las noticias de las cosas que estaban pasando. Claro, muchísima gente en el pueblo. Date cuenta que el pueblo tenía 9.000 habitantes y tiene ahora mismo 1.000 y pico. No es porque no haya crecido, sino porque la gente ha emigrado. La gente emigró a Alemania, a Holanda, en Barcelona, en Bilbao. La gente emigró. Del pueblo emigró muchísima gente en esa época. Pues yo en el pueblo no sé cómo se vivió porque no estaba en el pueblo. Yo estaba en Palma de Mallorca cuando murió Franco, pero como abuelo era militar, era guardia civil, pues claro, hubo revuelos en los cuarteles, pero yo, que yo recuerde, no fue ninguna cosa extravagante, sino una cosa normal, dentro de la normalidad, de que una persona del Estado, un jefe de Estado, que dicen que no era jefe de Estado, que era un dictador, bueno, pues lo dirán la gente que sea. Yo no digo que era un dictador, porque yo no he vivido una infancia fea. Gente, ni infancia fea los venezolanos, eso sí que están viviendo una infancia horrible, de necesidades de medicina, de necesidades de comer, necesidades de todo, pero nosotros en España no se vivió eso. Que mataron a mucha gente, a lo mejor los mando a matar, bueno, pues puede que sea, pero yo, la verdad es que mi infancia y mi juventud con Franco fue una vida normal. Yo me casé cuando Franco vivía, eso, nació tu madre el año que murió Franco, murió, nos casamos nosotros cuando tuvimos que salir corriendo del viaje de novio, cuando se murió Carrero Blanco, cuando mataron a Carrero Blanco, esas cosas sí, ¿no? Y luego ya por la época de la ETA y todas esas cosas, pero cosas notables de feas de Franco no las recuerdo. En el pueblo, hombre, la tranquilidad que había en los pueblos, en la tranquilidad que había en todos sitios. Yo recuerdo en mi pueblo no se cerraban nunca las puertas más que de noche para dormir. Allí ni había robo, ni había nada. Se salía tranquilamente, se entraba y no había nunca lo que hay ahora mismo, este vandalismo que hay ahora, eso no lo había entonces. Por eso las personas más mayores que yo, pues dice mucha gente eso, que si Franco, que hacía falta que Franco resucitara, no que le sacaran los huesos, sino que resucitara. Hombre, lo negativo sería eso, que cuando estaba la guerra civil o la guerra mundial, pues murió mucha gente, ¿no? En el pueblo hubo mucha gente que las asesinaron en los pareones del cementerio. Mataron, ahora que los mandara era matado o no, eso ya, esas cosas no las sé yo, ¿no? Pero esas cosas sí pasaron en el pueblo. Ahora que yo no sé, demandados por quién, no lo sé. Eso son cosas negativas, claro, lógicamente. Con este documental hemos podido comprobar cómo era la vida anteriormente en nuestro pueblo, y la vida cambia dependiendo de los puntos de vista que tenga cada persona. En los puntos de vista también influyen la infancia que ha tenido cada persona y cómo ha pasado su juventud. Esperamos que os haya gustado nuestro trabajo.